al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás, un burro más entre las llamas. Quería que en esta mañana ¿se acuerdan lo que estamos estudiando, lo que estamos compartiendo? Hechos 29, ¿no? Que no existe, ya dijimos. Seguimos escribiendo la historia, muy bien. Perfecto, gracias Marce. Hoy quisiera hoy vamos a hacer un recorrido de varios textos así del libro de Hechos, así que les voy a pedir que me acompañen en esto. Pero que pensemos en esta idea central. El mover del Espíritu Santo te saca de la inercia. El mover del Espíritu Santo te saca de la inercia. Todo el libro de Hechos, cuando nosotros lo leemos, lo estudiamos, lo profundizamos, nos damos cuenta que justamente es la historia de Dios manifestándose en la vida de las personas, particularmente comenzando por sus discípulos y después extendiéndose hasta lo último de la tierra. Así que si nosotros decimos que es Hechos 29, significa que el Espíritu Santo se sigue moviendo en nuestras vidas. ¿No es cierto? Perfecto. Gloria a Dios, vamos por ahí entonces. Si estamos de acuerdo, seguimos por ese lado del mensaje. Si no, lo cambiamos. Pues decimos, el Espíritu Santo se mueve en nuestras vidas y hace cosas extraordinarias. Yo quiero comenzar por hablar de 3 leyes muy básicas, muy elementales, que por supuesto yo no manejo, pero que nos pueden ayudar a entender un poquito esto. La ley de la inercia, ¿quién estudió acá? Perfecto. ¿Qué es la ley de la inercia? Ya te digo, muy bien. Inteligencia artificial, busquen. La ley de la inercia, o también llamada ley de Newton, dice que todo cuerpo tiende a ¿qué? Muy bien, Claudia, espectacular. Ok. No, igual confío en vos, Claudia. Creí que lo tenías del... Muy bien, entonces, si además de Claudia alguien más sabe qué significa, la ley de la inercia dice que todo cuerpo tiende a mantenerse quieto o en línea recta, a menos que una fuerza lo haga cambiar su estado de movimiento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Del mismo modo funcionan nuestras vidas y particularmente nuestras vidas espirituales. Y ahora vamos a ver un poquito esto. Yo quería que hablemos en esta mañana lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer en la iglesia primitiva, que fue extraordinario, que es extraordinario, ¿no? Comenzó a hacer un movimiento, o por lo menos 2 movimientos que para mí son claros y poderosos. El primero es un movimiento centrípeto. Decile al que estás al lado, porque así se acuerda nada más. Decile si querés, no te gusta decirle al que está al lado, no le digas, pero centrípeto, decile. Centrípeto. O decirle que se acuerde la palabra centrípeto, ¿ok? Centrípeto, perfecto. El movimiento centrípeto, ¿qué es, Claudia? Muy bien, ya empezó a meter palabras como para que no parezca que es lo que dice ahí, ¿no es cierto? Perfecto. Para que por ejemplo, para que algo gire en círculo, tiene que haber un polo de atracción, un punto de atracción, que eso es lo que lo hace centrípeto, ¿no? Por ejemplo, los planetas o por ejemplo la Luna alrededor de la Tierra. Hay un polo de atracción que hace que todo lo demás gire en torno a eso. La iglesia el Espíritu Santo movió y sigue moviendo a la iglesia para que sea un punto de atracción, ¿o no? ¿Por qué están acá ustedes hoy? ¿Qué hay? ¿Les dan algo? ¿Les dan plata? ¿Hay algo particular por lo que hayan venido? ¿No? Bueno, sepan o no lo sepan, o lo sepamos o no lo sepamos, estamos acá porque hemos sido atraídos por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo. Es decir, alguno va a decir, no, me trajo mi señora. Está bien, puede ser, a veces sucede así, pero si estás acá es porque hay algo particular de parte de Dios que te ha traído.
Yo tenía para hacer un ejercicio esta mañana, pero no lo traje porque iba a ser un desastre y aparte porque los últimos no me salieron muy bien. Entonces, pero si yo tuviera acá una bolita chiquita y tuviera un vaso o una copa y lo empezara a hacer girar, ¿qué pasaría? ¿Qué gira? La bolita, ¿no? No solo gira, sino que cuanto más rápido yo lo hago girar, exacto, ahí lo que dice Pablo, empieza a subir, empieza a perder o a salir de su ley de gravedad y empieza a subir, ¿no? Es decir, que el movimiento centrípeto produce cambios y transformaciones en nuestra vida. Excelente la clase de física esta mañana, pero como yo no tengo ni idea de eso, te quiero hablar del Espíritu Santo. Te quiero decir que cada vez que nosotros somos parte de la vida de la iglesia y del mover de Dios acá, somos transformados. Porque acá el Señor nos atrae para ser transformados, para ser modificados, para que nuestra vida funcione de una manera extraordinaria y para poder salir de la inercia que tendríamos fuera del mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Alguno, no voy a decir que levante su mano ni nada, pero yo lo sé. Cada vez que nosotros decidimos apartarnos del Señor, cada vez que decidimos apartarnos de la iglesia, cada vez que decidimos dar un paso al costado en los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida, entramos nuevamente en ese proceso de inercia, o de quedar parados, atascados, o de seguir simplemente en una línea recta, sin entender cuál es el propósito, la realidad, el sentido de lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero el Espíritu Santo en el libro de Hechos no solamente hizo un movimiento, ahora lo vamos a ver, de atracción a la vida de las personas, sino también un movimiento centrífugo. Este es más conocido porque tenés el Koinor en tu casa, ¿no? Entonces suena más conocido el centrífugo, ¿no? Muy bien, ¿qué es el centrífugo? A ver, alguien que tenga iluminación, que no... Muy bien, lo dice ahí, Es cuando algo sale potenciado del movimiento centrípeto y aunque vuelve a la ley de la inercia, vuelve potenciado por ese mover. Supongamos, volvamos al ejemplo de la bolita dentro del vaso que está girando ahí y la bolita que empieza a subir. ¿Qué pasaría cuando yo le saco el vaso? ¿La bolita sigue girando? No. ¿Qué hace? Sale disparada. Por eso no hice el ejercicio, porque me imaginé la bolita saliendo disparada y siempre pasa ese tipo de cosas. El enemigo mete la cola, le pega en el ojo a un hermano y se acaba la ilustración y todo. Entonces, así que sin bolita, imagínense, la bolita girando, le sacás el vaso y entonces se produce el movimiento centrífugo. Es decir, la fuerza que en algún momento la hizo girar en una dirección, cuando vos la liberás, entonces sale disparada para alcanzar una dimensión que naturalmente no hubiera alcanzado. ¿Ya está? Termino el mensaje acá, ¿se entiende? Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Nosotros venimos y formamos parte de una iglesia para poder ser nutridos, alimentados, potenciados, transformados por el Espíritu Santo. Pero el mismo Espíritu Santo es el que nos empuja a salir de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, de lo que vivimos y experimentamos aquí o en cualquiera de las actividades que desarrollamos como iglesia para ser instrumento en donde Él nos envía. ¿Amén? Bueno, pues si quieren busquen otro ejemplo, pero sí, en esta mañana son la bolita, o somos la bolita, ¿no? Que en este momento estamos siendo girados, atraídos y movidos por el Espíritu Santo. Amén. Quiero compartirte algunas cosas muy rápidamente. En primer lugar, sobre este primer movimiento, lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas a través de este movimiento centrípeto. Lo voy a hacer a través de distintos pasajes del libro de Hechos que solamente los voy a mencionar. Pero la iglesia, a partir del mover del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, encontramos que la iglesia se volvió un polo de atracción. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, porque la iglesia busca la comunión con el Padre y porque el Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia. Y te voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo,
Allí, Hechos capítulo 2, 41, dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. ¿Por qué se unieron a la iglesia unas 3.000 personas? Justamente porque fue predicada la palabra de Dios. Aproximadamente 3.000 personas fueron añadidas solo por el hecho de que fue predicada la palabra de Dios. La iglesia es el lugar donde se predica la palabra de Dios. Todos los domingos nosotros recibimos un mensaje aquí, ¿sí? Algo que entendemos a quienes nos toca compartir, que Dios ha puesto en nuestro corazón y que tratamos de transmitirlo conforme el Espíritu Santo lo muestra. Y les puedo asegurar que muchas veces el Espíritu Santo hace cosas muy particulares, como transformarte un mensaje que te lo armaste con cada puntito, ¿no es cierto?, a los que han predicado. Y de repente te lo reacomoda y te hace un montón de cosas, porque cada vez que Dios quiere manifestarse, lo hace a través de la predicación y a través de la palabra. Es decir, que cuando vos o yo venimos a recibir la palabra cada domingo, estamos siendo tocados, transformados, empoderados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora, la iglesia no solamente recibe el mensaje el domingo, la palabra el domingo, la recibe todos los días. ¿A través de qué? Los devocionales, la palabra de Dios cada día en tu vida. Eso produce cosas extraordinarias que te van transformando. Eso es iglesia también, aunque estés en tu casa. Ahí el Espíritu Santo se va moviendo. ¿O cuándo más? Cuando adoramos. Dice, fíjense algunas de las cosas que dice, cuando compartían todos los días en el templo y en las casas, cuando vos venís a tu grupo de vida o a tu grupo de pequeño, Dios hace transformaciones en ese espacio. Así debes buscarlo, así debes venir con esas expectativas, con ese anhelo, con ese deseo de que Dios en ese espacio, en ese lugar, te transforme. Fíjate a través de qué cosas tan sencillas, qué cosas compartían cada día cuando se reunían. La adoración, el pan, el compañerismo y la palabra y sus necesidades. Cuando vos venís a un grupo de vida, cuando participás de alguno de los grupos de vida, no venís a una actividad eclesiástica, a menos que no estés reconociendo que el Espíritu Santo allí se quiere mover o hacer algo. Cuando eso nosotros lo vivimos o lo experimentamos, entonces suceden cosas preciosas, extraordinarias, poderosas en nuestros grupos de vida, ¿o no? No siempre pasa, vamos a ser honestos. Pero cuando sucede es porque hemos venido con esa actitud, es porque nos hemos preparado, es porque hemos deseado eso y entonces eso sucede. El polo de atracción, el punto de atracción es el Espíritu Santo que nos está convocando, que está buscando transformarnos y que está buscando hacer algo con nuestras vidas cada vez que nos juntamos allí en nuestros grupos pequeños. Esta iglesia no inventó nada. Todo lo que vivimos y experimentamos está en la palabra de Dios y tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero algo más dice el texto, también dice que sucedían prodigios, señales, milagros, maravillas. Milagros, bendiciones, respuestas de parte del Señor son las cosas con las cuales Dios estimula nuestra vida espiritual. Pero necesitamos reconocer la presencia de Dios en ellas. Porque si nosotros transitamos nuestra vida como creyentes sin reconocer lo que Dios hace en medio nuestro, entonces le quitamos el lugar de centralidad a Dios en nuestra vida y nos perdemos la bendición de poder reconocer infinidad de cosas. ¿O no? Una sanidad que Dios nos dio, la restauración de nuestro matrimonio, un problema del cual pudimos salir, un trabajo, lo que sea que Dios haya hecho en nuestras vidas, merece que su gloria sea reconocida y que el poder del Espíritu Santo se manifieste en medio nuestro. ¿Amén?
Hechos 4:4 dice que después el número llegó como a 5.000. Hechos 5:16 dice que aún las ciudades vecinas venían muchos hombres y mujeres que creían en el Señor e iban aumentando en número. Quiero decir una cosa, querida iglesia, amada iglesia. Si nosotros queremos seguir creciendo, el secreto es muy sencillo. Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo está en medio nuestro y darle el lugar que se merece. Cuando como iglesia reconocemos el poder del Espíritu Santo en medio nuestro y le damos el lugar que se merece, entonces la iglesia se vuelve un punto de atracción. Entonces las personas empiezan a desear ser parte de eso que ahí está sucediendo, ¿o no? Quiero que pensemos un poco en nuestras vidas, porque en definitiva iglesia también somos nosotros, ¿o no? Lo mismo aplica en nosotros. ¿Sabes que eso es un punto de atracción? ¿Sabes que eso es un punto de atracción? ¿Sabes? Pero no por tu belleza, ni por tus capacidades, ni por tus habilidades, porque muchos de nosotros estaríamos en el horno, ¿no? No sé por qué se ríen de mí, pero pero sí, bueno, reconozco, hay muchas cosas que en mi vida serían poco atractivas. Sin embargo, hay algo extraordinario en nosotros que nos vuelve atractivos, y es la presencia de Dios. Cuanto más reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas, más atraemos la vida de otras personas. Y a veces casi que hasta no nos gusta en ocasiones, ¿eh? Pero sucede porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. Cuando las personas se te acercan, cuando te dicen, vos tenés algo especial, o cuando te dicen, o cuando vos no sabés por qué vienen a hablar con vos, o por qué te cuentan sus problemas, o por qué te cuentan sus necesidades, cuando vos quizás a veces ni siquiera estás dispuesto a que eso suceda. Y eso sucede sola, simple y poderosamente porque tu vida es un imán que atrae a las personas, porque la presencia del Espíritu Santo está en tu vida y se mueve en tu vida. Y entonces tenés ese poder centrípeto de atraer la vida de las personas. Pregunta, no me conteste nadie. ¿Estás atrayendo personas en este tiempo? El cuadrito que sigue tiene dos imágenes. Tu vida puede ser como un imán o puede ser como un repelente. ¿Qué hace el imán? El imán atrae. ¿Qué hace el repelente? Repele, aparta. ¿Tenés el Espíritu Santo? Claro. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser entristecido, puede ser apagado. Nosotros podemos muchas veces ser los propios instrumentos de que Dios no nos vuelva centrípetos, no podamos ser un polo de atracción, un punto de atracción para la vida de otras personas. Pero el desafío en esta mañana, querida iglesia, es que cada uno de nosotros nos volvamos cada vez más atractivos. Centrípeto, sí, claro, tenés razón. Pero ella dijo atractivo, entonces me le... Centrípetos, nos volvamos cada vez más centrípetos. Que tu vida sea un punto de atracción porque Dios está en tu vida. Eso es hermoso, es extraordinario. Y empecemos a disfrutarlo porque a Dios le encanta manifestarse a través nuestro. No lo rechacemos. No nos volvamos repelentes. Porque bueno, entre las cosas que se pegan están los bichos, ¿no? Justamente, si hay cosas que nosotros tenemos que entender, es que Dios nos ha llamado para que se nos peguen los bichos.
como a las luces. Donde está la luz, donde hay luz, ahí van los bichos. Porque Dios necesita transformar la vida de los bichos. Y nosotros somos ese instrumento de parte de Dios. Así que, gloriate, disfruta de ser un punto centrípeto en el mover del Espíritu Santo. Pero voy al segundo y con esto termino. Tiene 7 puntos, pero termino. También nosotros hemos sido llamados tenemos que disfrutar del mover de Dios centrífugo en nuestras vidas. Porque es verdad. Acá nosotros recibimos palabra, acá somos formados, acá participamos en los grupos de vida, acá crecemos, acá adoramos, acá la pasamos bien, disfrutamos de la hermandad. Pero en algún momento Dios nos levanta la copa para que nosotros podamos salir despedidos y ser instrumentos de Dios. Y romper la inercia de nuestra rutina cotidiana o que la rutina cotidiana nos quiere imponer. Y que finalmente muchas veces nos deja parados o muchas veces nos hace ir siempre en la misma dirección y otra vez y otra vez y otra vez. El Espíritu Santo quiere hacer un poder, quiere moverse con poder en nuestras vidas y que nosotros seamos una fuerza extraordinaria lanzada hacia afuera para bendecir la vida de las personas. Los que se habían dispersado, dice Hechos 8:4, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo. Porque el poder del Espíritu Santo estaba en él. Porque había recibido tanta unción, tanta gracia, tanta presencia de Dios que no la podía contener. Entonces salía disparado a donde el Espíritu Santo le enviaba. Lo primero que nosotros podemos vivir y experimentar es entender que necesitamos estar disponibles para la forma en que el Espíritu Santo te quiera usar mañana, dentro de un rato, cuando salgamos de este lugar. Porque seguramente Dios va a colocar personas, circunstancias, necesidades delante tuyo. Pero vos no podés estar mirándote a vos, tenés que salir, no podés quedarte con tu inercia. Necesitas entrar en una nueva dimensión, disparado por el poder del Espíritu, movido por el poder del Espíritu, para que la vida de esas personas sean tocadas, transformadas. Dice la Biblia, Efesios 2:4, porque por gracia han sido salvos mediante la fe. Eso no proviene de ustedes, dice la Biblia, sino que es un regalo de Dios. No por obras. Por más que nosotros nos propusiéramos, entraríamos otra vez en nuestra ley de inercia. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, criatura de Dios, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso significa que todos los días Dios tiene diseñado un plan con obras para que vos y yo andemos en ellas. Porque nos potenció, nos preparó, nos animó, nos formó y nos disparó espiritualmente para ser instrumentos de bendición en esas obras. Cuando había un ciego allí de nacimiento, ¿se acuerdan? Pasaron los discípulos y todos se preguntaban, ¿quién pecó, este o los padres? Habían entrado en la inercia, otra vez los discípulos estaban con Jesús, pero habían entrado en la inercia. Jesús le dijo, muchachos, ¿qué importa si quién pecó, si él o los padres? Esto es para que las obras de Dios sean manifiestas. ¿Cuántas personas en nuestro diario vivir pasan a nuestro alrededor y quizás nosotros nos ponemos a preguntar cuestiones insólitas o que no tienen sentido? Cuando Dios nos dice, yo quiero que la gloria y mis obras se manifiesten en esa persona. Simplemente soltá el poder del Espíritu que te di. Orá por esa persona. Habla con esa persona. Animá a esa persona. Dale una palabra de parte mía a esa persona. Y entonces se va a manifestar el poder de mi Espíritu en la vida de esa persona. Yo sé que todos lo hemos experimentado, por lo menos la mayoría de acá lo hemos experimentado. ¿Qué se siente? Decime qué se siente. Cuando vos sentís que el poder de Dios sale de tu vida cuando estás orando por alguien. ¿Qué sentís cuando la palabra de Dios sale de tu vida? Cuando estás ministrando a alguien.
¿Qué sentís cuando estás abrazando a alguien que necesita un abrazo y sentís que no son tus brazos, sino son los brazos de Dios los que están abrazando la vida de esa persona? Ese es el poder del Espíritu Santo que está en tu vida y que busca manifestarse a través de nuestras vidas. Levántate, Pedro, dice Hechos 10, mata y come. Le dijo una voz, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro, inmundo. Y por segunda vez le insistió. Y Dios le dijo, lo que yo he purificado no lo llames impuro. Porque lo segundo que sucede cuando el Espíritu Santo nos mueve en esa dirección centrífuga, empujados, lanzados hacia afuera, es que rompemos nuestras propias barreras. Ustedes saben que estamos rodeados de barreras que hemos construido a lo largo de nuestras vidas. Barreras emocionales, barreras relacionales, barreras que no nos impiden ir más allá de nuestros límites. ¿Lo viviste, lo experimentaste? Yo sé que sí, porque yo también. Pero eso es parte de la inercia. Eso es parte de la realidad humana, esa es parte de la ley humana. Pero el Espíritu Santo dice que te impulsa y te empuja de tal manera que podemos ser capaces de romper nuestras barreras. Pedro tenía unas barreras enormes hacia aquellos que no eran judíos, barreras culturales, religiosas, mentales. Vos y yo tenemos barreras. Cada uno sabrá cuáles son las suyas, pero en el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo te lleva a romper esas barreras. Y te vas a sorprender cada vez que veas que el Espíritu Santo te llevó a romper una barrera. ¿Y cómo termina esa historia? Todos la conocen, ya la compartimos. Pedro allí en la casa del centurión orando y toda la familia convirtiéndose y un mover del Espíritu Santo otra vez, que salía de la propia persona de Pedro, como Dios quiere manifestarlo a través de tu persona. Cada vez que estamos dispuestos a romper una barrera en nuestras vidas, prepárate, porque Dios se va a manifestar de una manera especial. Si hoy tenés barreras, en el nombre de Jesús yo te animo a que las rompas. No lo vas a poder hacer en tu fuerza. Vas a ir en la inercia y otra vez, tac, te vas a chocar con eso y otra vez vas a quedar parado. Pero en el Espíritu, en la plenitud, en la llenura del Espíritu, podés romper barreras. Aquila y Priscila son un ejemplo de un matrimonio, de una familia, de una casa que decidió dejar que el Espíritu Santo le llene. Y después la Biblia cuenta en el libro de Hechos y después en las cartas que hubo un montón de casas que se abrieron y que allí, ¿qué pasaba? Se compartía la palabra y ¿qué pasaba? Y la gente se convertía y ¿qué pasaba? Y había milagros y había sanidad otra vez. La presencia del Espíritu Santo, cuando estamos dispuestos a consagrar nuestras casas, nuestros matrimonios, nuestras familias, prepárate porque el Espíritu Santo ahí puede hacer algo extraordinario. No se trata solo de lo que podemos vivir acá. ¿Pensaste en la posibilidad de que en tu casa que funcione, por ejemplo, una casa de paz, como le llamamos acá alguna vez, donde vos decidas juntar a tu familia y durante un tiempo, no hace falta que sea mucho, durante 3, 4 encuentros, dejes que el Espíritu Santo les hable, les ministre y que se manifieste a través de tu vida? ¡Wow! ¿No? Esto no es un invento, esto está en la Biblia, es poder de Dios manifestándose a través del Espíritu Santo. Solo tenés que convocarlos, solo tenés que reunirlos, solo tenés que sentarte con tu esposa, si tenés esposa, esposo, o con quienes convivan con vos, con tus hijos, con tus seres queridos, juntalos, animate y deja que el Espíritu Santo haga el resto. Porque allí hay poder. Eso tiene que ver, si no lo hacemos, simplemente
Estamos haciendo lo mismo. Volvemos a la inercia. Lo que siempre pasó, lo que siempre fue, va a volver a suceder. Hasta que se detenga ahí y no pase nada nuevo. El Espíritu Santo quiere siempre novedad, siempre cosas nuevas. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino que va del desierto y que baja de Jerusalén a Gaza. Y Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco de funcionario que llevaba los tesoros de la reina de Candace. Este había ido a Jerusalén a adorar y muchos conocen cómo sigue la historia. Podemos ser instrumentos de Dios en ese mover centrípeto del poder del Espíritu Santo cuando estamos dispuestos a abrir nuestra agenda espiritual. Escúchame esto porque ya estoy terminando. Cuando estamos dispuestos a abrir nuestra agenda espiritual. Felipe estaba haciendo otras cosas, como Pedro estaba haciendo otras cosas, pero el Espíritu Santo le dice, quiero que hagas esto. ¿Cuál es la disponibilidad de tu agenda? Lo veíamos el otro día en el retiro de hombres, ¿no? Dicho sea de paso, los hombres tuvimos acá un retiro ahí, centrípeto a full, ¿no? Acá terminamos bailando, gozo, alegría, pim, pum, pum, pam. Después tenemos que salir disparados así. ¿Tu agenda sigue igual? Si tu agenda sigue igual, entraste en la inercia. Si tu realidad familiar sigue igual, entraste en tu inercia. Si muchas de las cosas que nos comprometimos y vivimos acá siguen igual, entraste en la inercia. En el nombre de Jesús, necesitamos salir disparados en el poder del Espíritu para que las cosas se modifiquen. Abriendo tu agenda espiritual. Dios concerta o concierta, no sé cómo se usa la palabra, cómo se dice, ¿quién lo sabe? ¿Cómo se dice? ¿Concierta o concerta? Muy bien, perfecto, concerta. Entrevistas espirituales, preparadas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pero para eso tenemos que tener agenda abierta. Porque Dios te las prepara, pero a veces las prepara en el momento menos esperado, en la circunstancia menos esperada. Pero tenemos que tener agenda abierta. Para Dios hay que tener agenda abierta. Viene alguien y te pregunta, necesito a alguien que ore conmigo, necesito una palabra, estoy perdido, estoy triste, me está pasando esto. ¿Quién lo mandó? ¿Quién la mandó? Son las agendas. Te cuento una pequeña experiencia nada más y para que te animes a que ya estoy terminando. Hace algunos años, cuando estaba pastoreando la iglesia en Lanús, teníamos los cultos los domingos a la noche. Y tenía ya todo preparado para el culto y el mensaje, todo. Y pasó algo raro a la tarde, una descompostura tan fuerte, inesperada, que terminé internado en un hospital. Pero no había lugar en ninguna, así que me dejaron en la guardia, como suele suceder, me estaban pasando suero ahí en la guardia. Y así que tuve que llamar a un hermano de la iglesia, decirle, se puso muy contento, decirle, tenés que predicar esta noche, prepárense, porque estas cosas pasan, les digo a todos acá los que predican y a los que no predican todavía también. Pero puede pasar, ¿no? Así que le tuve que decir, mira, hermano, vas a tener que predicar esta noche. Pero faltan 2 horas. Acá estoy en la guardia, salvo que traigan a toda la iglesia acá. No tenía sentido, yo estaba muy contrariado. Les confieso algo, estaba enojado con el Señor. Le decía, no, Señor, no entiendo esto, ¿cómo puede ser? Que ¿no entendés que yo te estoy sirviendo?
como era la guardia así de hospital y todos estábamos una camilla al lado de la otra, al lado mío vino un señor, trajeron un señor, vino solo, estaba solo. Y nos dejaron, estábamos los dos más solos que solo estábamos. Entonces empezamos a hablar y le di cuenta que le costaba un poco hablar y me contó su experiencia de por qué estaba ahí. Se había tragado un hueso de pollo y lo tenía atravesado en la garganta. Y lo iban a operar, lo tenían que operar. Así que, bueno, 2 o 3 palabras más porque mucho no podía hablar, así que dije, bueno, déjeme orar por usted, y oré por él, qué sé yo. Y al rato vinieron, se lo llevaron. A los 2 segundos volvió y me dijo, no tengo más el hueso de pollo. No, los médicos no necesitaron operarme, salió solo, me dijo. Salió solo. Y bueno, se fue contento. Nunca más en la vida lo vi, ni supe nada de él, no sé qué será de su vida ni nada. A los 5 minutos vienen, me sacan el suero a mí y me mandan a mi casa. Ya estaba, se me había pasado todo, absolutamente todo. Y entendí. Ese día entendí que las agendas te las arma Dios. Solo tenemos que estar atentos de por qué suceden ciertas cosas, que aunque a nosotros nos parezcan que no tienen sentido o hasta nos enojen o nos saquen de eje, tenemos que estar atentos porque por alguna razón es. Por alguna razón es. No te enojes más con Dios cuando por ahí te desvió un plan, te cambió un sentido, un propósito, se te pinchó una rueda, qué sé yo. Presta atención cuál es el plan de Dios detrás de eso. Pero para que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, tenemos que estar cada vez más dispuestos a que Dios nos sorprenda con sus planes. Porque eso es lo que pasaba con los discípulos. Eran sorprendidos permanentemente. Agenda abierta. Los llevaba de acá para allá, pim, pum, pam. Y sí, tenían que vivir, tenían que trabajar, tenían que subsistir, pero eran agenda abierta, pim, pum, pam. Así donde el Espíritu los quería usar estaban dispuestos. Termino. Date prisa, dice Hechos 10, 6 al 8. Date prisa, levántate, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias, y así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Cuando el Espíritu Santo nos mueve y nos lleva en ese poder centrípeto, aún las pruebas que nos tocan vivir y aún las cadenas que nos sean atadas, justamente son instrumentos de Dios. Pedro entendía que cada cosa que le sucedía era una oportunidad para ver la gloria de Dios. Y su testimonio nos llega hasta el día de hoy. Y yo estoy seguro que vos y yo pasamos por muchas pruebas. El problema no es cuál es la prueba, ni siquiera la intensidad de la prueba. El tema es cómo la transitaste, cómo saliste y qué vas a contar después. Porque las pruebas van a estar siempre. Pero nosotros en el poder del Espíritu tenemos autoridad para que las pruebas se transformen en testimonio. Para que las pruebas se transformen en poder de Dios. Entonces mientras las vamos transitando, en ese sabor amargo de transitar la prueba, necesitamos pedirle al Espíritu Santo, mientras tanto que nos vaya diciendo cómo esa prueba va a ser instrumento de Dios para bendecir a otros. ¿Amén? Porque Dios rompe las cadenas, Dios se ocupa, Dios trabaja. Pero no tiene sentido que pasemos pruebas sin sentido. No tiene sentido que pasemos pruebas sin que eso nos deje una enseñanza y que esa enseñanza no la podamos transmitir en el Espíritu a otros y ser de bendición para otros. Algunos de nosotros hemos tenido pérdidas de seres muy queridos, muy amados. Y ha sido triste, ha sido doloroso. Y probablemente nos haya llevado todo un tiempo de duelo, de lucha, de aflicción.
Pero una vez que el Espíritu Santo hizo lo que hizo en nuestras vidas, porque nos ayudó a transitarlo, nos ayudó a salir de eso, nos ayudó a entender que Él estaba en medio nuestro, ¿qué hacemos con eso? Necesitamos ser instrumentos de bendición para otros, que la van a atravesar seguro, que la van a pasar seguro, y para quienes Dios quiere utilizarte. Mientras participaban en el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo le dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he llamado. Así que después de ayunar y orar, les impusieron las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y al llegar a Salamina predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante, Juan Marcos. Este texto marca el inicio del ministerio poderoso de Pablo hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo nos empodera, amplía nuestra visión, nos ayuda a ver más grande de lo que nosotros podemos ver. Y esto yo estoy seguro que ya te pasó. Estoy seguro que de una u otra forma Dios te llevó a ver un camino más grande, más alto, más profundo que la simple inercia de todos los días. ¿Estoy seguro? Estoy seguro. Eso sucede solamente cuando entramos en la altura de Dios y desde la altura Dios te muestra lo que Él quiere y puede hacer con tu vida, con mi vida. Pero después de eso, inmediatamente después de eso, tenemos que dar el paso que a nosotros nos corresponde. Tenemos que hacer como el apóstol Pablo, tenemos que bajar a Seleucia, después ir a Chipre, después a Salamina. Dios ya te mostró lo que Él quiere hacer con tu vida, probablemente. Y si no, te lo va a mostrar. Pedíselo y Él te lo va a mostrar. Pero hoy mismo tenés que dar el próximo paso. Tenés que hacer lo próximo. Tenés que moverte en esa dirección. Por supuesto que Seleucia, Chipre, Salamina no eran el destino final. Había un montón de cosas que Dios tenía para Pablo, pero si no empezaban por Seleucia, por Chipre o por Salamina, que suena cómico Salamina, pero te lo vas a acordar. Si no empezás por Salamina, no vas a terminar en chorizo. Si no empezás por el pequeño paso que hoy Dios te mueve a que des, no vas a alcanzar nunca la gran visión que Dios tiene para tu vida, para tu familia, tu ministerio. Amén. Muy bien. Inercia o el poder centrípeto y centrífugo del Espíritu Santo en tu vida. Porque tenés que volver después al centrípeto, porque no conozco a nadie que fuera de la vida de la iglesia haya sido empoderado y haya sido llevado en el poder del Señor hasta donde quiso. Así que quiero animarte a orar en esta mañana.